Salmo 119, que está en pantalla, versículo 37. El salmista dijo: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Es muy interesante porque el salmista utiliza el término avivar, Señor, avívame en tu camino, otros traducen en tu palabra, y lo coloca en esta especie de oración: aparta mis ojos de la vanidad, porque el salmista es muy consciente que lo que hay alrededor de su propia vida es todo vanidad, vanidad de vanidades. Incluso algunos traductores no utilizan el término vanidad, utiliza otro término. Eso significa que en el origen, en hebreo, la palabra puede tener varias acepciones, y otros incluso dicen: aparta mis ojos para que yo no vea la idolatría. Para nosotros quizá tiene más sentido eso. O también, es decir, vivimos en un mundo rodeado de idolatría, y si el salmista le está pidiendo a Dios: Señor, aparta mis ojos de la idolatría, significa, porque todos lo sabemos, que la tendencia del ser humano es fijarnos en la idolatría, fijarnos en la vanidad, fijarnos en lo que está a nuestro alrededor y poner la mirada donde no debemos. Entonces, la oración del salmista: Señor, ayúdame, aunque yo sé que la idolatría está a mi alrededor, aunque yo sé que la vanidad me rodea y estoy rodeado y sumiso y sumido, Señor, ayúdame, aparta mis ojos, porque esta obra, esta petición y esta necesidad que tengo, diríamos en boca del salmista, necesito tu ayuda. Y la segunda observación: avívame, despiértame, haz que mi corazón y mi vida, ¿verdad?, haya este despertar espiritual, esta necesidad de una necesidad tremenda de ti, y no de otra cosa, porque el ser humano tiene tendencia a... Eso es la idolatría, eso es ser idólatra, ¿sí? La idolatría significa sustituir la verdadera amor de Dios por otras cosas, sustituir la verdadera relación con Dios con otras relaciones. Eso es idolatría. De eso es lo que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a hablar. Ese fuego que es propio del Espíritu Santo es el fuego que cada creyente, que cada iglesia, que cada comunidad necesita para ser transformado, purificado y cambiado. Y esto solamente es obra de Dios. Y el salmista es muy consciente, y en esta mañana comenzamos, ¿verdad?, con este texto del salmista para que entendamos la necesidad que tenemos todos nosotros, pues, de este avivamiento. Mirad, avivar, avivamiento, avívame, es lo que en esta mañana estamos pretendiendo compartir, y que Dios nos ayude, porque hay que pedírselo al Señor, que Él nos avive. Igual que el salmista le pedía: Señor, ayúdame a apartar mis ojos de la idolatría y avívame, también nosotros tenemos que pedir al Señor, ¿verdad?, que nos avive. Y como digo, es obra de Dios y obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario esto? Porque el ser humano, y cuando digo ser humano me refiero a nosotros, el ser humano pasa por tiempos de apatía. Bueno, y el que no es creyente también le pasa lo mismo. Pero lo centramos y lo concentramos en nuestras vidas. El ser humano, es decir, nosotros, pasamos por momentos de apatía. El ser humano pasa por momentos de indiferencia espiritual. ¿Recordáis esta frase? Estoy en la montaña, con el Señor ilusionado. Pero hay momentos que bajamos de la montaña y estoy desilusionado, estoy en la llanura y estoy que no tengo ganas ni de leer la Biblia. Son fases del ser humano, ¿verdad? Y cuando decimos que tenemos momentos de apatía, que el ser humano pasa por estos momentos de dejadez, de pereza y de desinterés por las cosas de Dios. Cuando hablamos de que a veces también pasamos por momentos de indiferencia espiritual, estamos hablando de insensibilidad a la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de tibieza, tengo un pie aquí y otro pie allí, y estamos hablando de desapego a las cosas de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el avivamiento al que estamos haciendo mención esta mañana, al que el salmista hace mención, el avivamiento implica, por un lado, despertar nuestras conciencias a la gran necesidad de Dios. O, dicho de otra manera, que es lo mismo, generar en nosotros una intensidad por hambre de la palabra, hambre de una mejor relación con Jesús, que por otro lado significa, la primera, la cara más positiva, ahora viene la cara
menos positiva, menos agradable. Por otro lado, también implica el juicio de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención el texto de Juan 3, 16 y 17, que repito, siempre nos saltamos el 3, 17, que dice que Dios envió al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. Pero aquellos que no creen ya han sido condenados. Y los que creen no han sido condenados. Somos salvados de la ira de Dios, ¿vale? Es decir, que tú y yo somos ya libres de la ira de Dios. Pero sin embargo encontramos en otra carta, no sé si ahora está en Hebreo, en Santiago, donde dice que el juicio de Dios comienza primeramente por la casa de Israel. El juicio de Dios comienza primeramente por su pueblo, por nosotros. Es decir, que esto implica la necesidad de arrepentimiento y de confesión de pecado. Y estos términos, este lenguaje, esto está muy poco en nuestra relación con Cristo. Pensad cuando oráis, siempre estamos dando gracias, siempre estamos pidiendo pocas gracias, y de confesión aparece más bien poco. Incluso en las oraciones comunitarias, escuchad las oraciones comunitarias. Si no pedimos que confesemos nuestros pecados, hasta pasamos de largo. Y hay una necesidad tremenda, ¿verdad? Ese significa avivamiento. 1, despertar la conciencia. 2, ¿verdad? Confesar y arrepentirnos. Claro, yo preguntaría aquí, ¿alguien de vosotros podría decirme levantando su mano, que es algo que no quiero que hagamos, quiero decir, tiene que ver con el discurso, ¿no?, que no necesita más de Dios? ¿Alguien de vosotros podría decirme que no necesita una cercanía más clara con Jesús? ¿Alguien podría decirme que no necesita la asistencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Verdad que no? Sin embargo, está la otra parte, es decir, si al ser humano hay que corregirlo, hay que señalarle el pecado, eso nos cuesta mucho, y nos cuesta mucho que nos corrijan, a todos, que nos digan lo que estamos haciendo mal. Eso no nos gusta a nadie. Por lo tanto, como no nos gusta a nadie, voy a dejar que sea entonces, ¿verdad?, el Señor quien con su palabra nos hable. Así que os invito a que vayamos de nuevo al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Tenemos abierto el versículo 4. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, donde tenemos los versículos 15 y 16. Es decir, es muy interesante porque el libro de Apocalipsis, el capítulo del 2, hasta el 3, es el Cristo glorificado, ya está en el cielo, que se manifiesta a Juan el Bautista, que está desterrado en la isla de Patmos, desterrado por predicar el Evangelio, y curiosamente dice que en el día del Señor se le apareció Cristo, le dijo: Juan, escribe. Interesante esa afirmación también, es decir, ¿qué es el día del Señor? En domingo. En domingo estaba Juan celebrando su culto, su servicio a Cristo, y se le apareció el Señor, dándole una palabra, y le dio esta palabra. O sea, el Apocalipsis es descubrir, es revelar, es que Cristo se revela a Juan y le dice: escribe esto que te comento ahora. Y en este caso concreto, Cristo le está diciendo a Juan que escriba, ¿vale?, que escriba a las 7 iglesias que están en Asia. Y nosotros vamos a hacer referencia solamente al pecado, a la amonestación de la iglesia de Éfeso, que es el capítulo 2, y a la iglesia de Laodicea, que es el capítulo 3, final. Pero hay más información ahí que no vamos a tratarla en esta mañana, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que cuando Cristo le dice a Juan que escriba a las iglesias, estas 7 iglesias representa el pueblo de Dios, representa los pecados nuestros. Así que os invito a que leáis Apocalipsis 2 al 3 en vuestras casas para ver los pecados que ya en el siglo I estaban en la iglesia y que representan los pecados, pues, de su pueblo a lo largo de la historia cristiana. Y esta mañana, repito, comienzo con la primera amonestación y termino con la última. Claro, hablamos de amonestación. ¿Sabéis lo que significa amonestar? Significa reprender, significa reprochar. Es decir, que Dios reprocha y reprende a las iglesias, es decir, al creyente que no es capaz de darse cuenta de lo que Dios le está diciendo a través de este mensaje. Has perdido tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, 4, es lo que dice el texto. Has perdido tu primer amor. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, eres tibio.
capítulo 3, versículos 15 y 16. Es decir, lo que Jesús está diciéndole a Juan, ¿verdad?, que transmita este mensaje al resto de las iglesias, es que has perdido tu primer amor. Ya no me amas como me amabas antes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? No tienes el mismo ahínco ni amor que tenía al principio. ¿Qué ha pasado en esa relación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo ahí? Es decir, la relación con Jesús se ha deteriorado. Al principio era más dinámica, más esporádica, más especial, pero se ha perdido el fervor espiritual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? O bien, no eres ni caliente ni frío, no soy ni caliente ni frío, sino soy tibio. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, conozco tus obras, pero ahora eres tibio. Antes era, prefiero que sea frío o caliente, que ahora es tibio. ¿Qué está pasando aquí? O sea, conozco tus obras, antes me obedecías mejor y ahora me obedece peor. Esa es la idea que está diciendo aquí. Antes me obedecía mucho mejor y ahora te cuesta obedecerme a mí. ¿Qué está pasando? Es decir, ahora poco me obedece. Antes lo obedecía en todo y ahora le obedezco nada más que en esto, pero en esto. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Eso pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ahora hay una relación de indiferencia con Jesús. O también esta idea que eres tibio significa que ahora te sientes autosuficiente. Yo antes dependía más de Dios, antes yo quería... Ahora resulta que yo no necesito a Dios para nada. ¿Qué nos está ocurriendo? Pues, hermanos, que cada uno tome conciencia, ¿verdad?, de estas amonestaciones, que Dios nos ayude, pero el desviamiento solamente viene cuando hay confesión de pecado y hay vuelta de nuevo, ¿verdad?, al Señor. ¿No me anda? Mirad, el avivamiento, el verbo avivar también se transforma por el verbo, o algunos lo relacionan con el verbo renovar, restaurar y despertar. De eso vamos a hablar a continuación. Avivar también tiene mucha relación, como vamos a ver a continuación, con el verbo renovar, con el verbo restaurar y con el verbo despertar. Mirad, hablemos ahora del verbo renovar. O sea, la idea de renovar significa restablecer algo que se había roto. Significa reanudar la relación. Significa volver al primer estado. ¿Tiene sentido con lo que hemos dicho del amor? De que... ¿verdad? De que hemos dejado nuestro primer amor. Tiene sentido este verbo renovar. Vamos a dar lectura a Salmo 51, versículo 10. Mirad lo que dijo David. Salmo 51, versículo 10. Dice el salmista, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el salmista es muy consciente. Y aquí vuelvo a utilizar la misma metodología. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Si el salmista está pidiendo a Dios que le renueve un espíritu recto dentro de él, es porque no tenía un espíritu recto. Renueva, restablece. Quiero volver al principio. Ese espíritu recto que tenía, que ahora no tengo, Señor, dámelo. Pero claro, lo une de nuevo a la primera afirmación. Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Sabéis que en el hebreo hay un... Bueno, no recuerdo bien el término adecuado, pero la primera frase tiene conexión con la segunda. Es lo mismo, decir lo mismo, pero de manera distinta. O sea, el texto viene a decir lo mismo, ¿verdad? Pero con un enfoque, es como una moneda con dos caras. O sea, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Es lo mismo que decirle, Señor, renueva mi espíritu, en mí un espíritu que sea recto. Porque mi corazón no está limpio y porque mi espíritu
no está recto. Es lo mismo, es lo mismo. Así que eso lo encontramos ya en el propio salmista. Y Jeremías también, ¿verdad? Nos dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, vuélvenos, está hablando en plural, vuélvenos, oh Dios, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. En este caso Jeremías le llama al llorón, que también escribió Lamentaciones, que también os sugiero y os animo a que podamos leer el libro de Lamentaciones después de Jeremías, muy interesante. Pero aquí lo que Dios está a través de Jeremías diciéndole al pueblo que el pueblo se vuelva a Dios, porque se han apartado, que se vuelva a Dios. Y entonces, y que renueva los días como al principio, es decir, el pueblo haya vivido durante el destierro, el pueblo había vivido la gracia de Dios, había sido salvado de Egipto, había estado en el desierto siendo cuidado, y luego también había estado en la tierra de Israel durante muchos años, haciendo caso omiso a los profetas. Pero vivían muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ahora, es que el pueblo vuelva, ¿verdad? Que se vuelva a Dios, y entonces Dios va a permitir que haya esa renovación, es decir, que todo el pueblo regrese de nuevo a la tierra prometida, porque están exiliados. Cuando Jeremías escribe, el pueblo ya está exiliado, ha sufrido muerte, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Restaurar también, avivar significa restaurar, es decir, recuperar lo que se había perdido y volver al estado que teníamos antes. Tiene que ver mucho también con renovar. Pero mirad el texto, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Mirad lo que dice el texto. Si te convirtieres, subjuntivo, si te convirtieres, y yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo aquí Dios a Jeremías? Interesante. O sea, si hay algún estado en el que el profeta podía, pues Dios se refiere al profeta, si había una posibilidad de que el mismo profeta de Dios, hombre de Dios, que necesitaba conversión, convertir significa volver a Dios, ¿por qué? Porque el profeta que estaba en medio del pueblo de Israel, tanta presión, tanta extensión de pecado, profeta que aunque sea un hombre de Dios, ha caído también en la misma dejadez que ha caído el pueblo, porque tira mucho. Esta frase, esto es muy conocido, ¿verdad? Un joven que está en la facultad, el tema que me viene a la cabeza, o un joven que está estudiando, o sea, el grupo hace mucha presión. O sea, el grupo donde tú estás, que no son creyentes, te hace mucha presión y te hace hacer lo que tú no quieres, pero lo hace. ¿Por qué? Porque lo hacen todo. Si todos hacen esto, yo también lo hago. Es la presión esto está pasando aquí. O sea, el profeta, que un hombre de Dios, también ha caído en el mismo error que el pueblo. En la dejadez, en la tibieza, se ha alejado de Dios y dice, si te me convierte, yo te voy a restaurar. Si saca lo que hay en ti de vil, porque lo hay, porque te has contagiado con tu pueblo, entonces tu boca va a ser lo que yo quiero que sea. Y le dice últimamente, no te conviertas como ellos, es decir, esta filosofía de vida que el pueblo estaba llevando, este estilo de vida que le estaba diciendo Dios a Jeremías, no te dejes más arrastrar. No te dejes más arrastrar por el pueblo. Ya sabemos que la presión hace mucho, ya sabemos que se hace muy difícil, y algo que viene a colación, ¿verdad? Es decir, esto lo he dicho alguna vez y me gusta porque tiene que ver con mi propia persona. O sea, el nadador, que no es buen nadador, no soy un buen nadador. Si tú tienes que ir en contra de la corriente, ¿qué trabito te cuesta, verdad? Sin embargo, si yo voy a favor de la corriente, yo nado muy bien. ¿Se entiende, verdad? Pero tú ir en contra de una corriente, si no eres buen nadador, te tira y al final va al mar. ¿Veis lo que estamos diciendo? Tienes que ser buen nadador. Aún siendo buen nadador, te cuesta mucho ir contra corriente. Pues eso está pasando aquí. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, Jeremías, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. No vivas como viva el pueblo. No seas como ellos, ¿verdad? Así que lo que estamos diciendo es que parece ser que Jeremías también se sentía desamparado. Señor, he orado, he predicado, he hablado con el pueblo, pero el pueblo sigue siendo igual. Y yo también sigo siendo arrastrado por el pueblo. Eso es lo que está pasando aquí. Así que el pueblo sufre las consecuencias, también esa idea importante. Señor, ¿por qué sufro consecuencias?
Porque Jeremías también se preguntaba eso. El pueblo fue expulsado de su tierra, hubo guerras, hambre, muerte. ¿Sabe lo que es una guerra? Lo vemos por las películas, nunca hemos estado ni queremos estar. Pero también él estaba viviendo. Jeremías fue también trasladado a Babilonia y había sufrido pues los grilletes, la esclavitud. Y se podía preguntar, Señor, ¿yo por qué? ¿Que soy tan santo y tan bueno? Porque tú estás en medio de este pueblo y tú vives la misma circunstancia que el pueblo. Si el pueblo es un pueblo rebelde, tú que estás en medio también vas a vivir las mismas consecuencias. De hecho, me viene en mente, no sé por qué, pero tiene conexión el Titanic. Creo que también lo he dicho. ¿Sabe que en el Titanic murieron muchos verdaderos creyentes? ¿Por qué? Porque estaban en sitios donde no te correspondía. En el Titanic, que cuando el barco se estaba hundiendo, esa película famosa, ¿verdad? Ya no me acuerdo la película esa, la de DiCaprio, ¿no? Eso. Están tocando ese himno, que es el himno de Cerca más cerca. ¿Ese himno cuál es entonces? Recordadme el himno. Sois muchos. Hay un himno muy bonito que se canta, que es un himno protestante, y lo canta la gente aunque todo el mundo se está muriendo, pero el himno da tranquilidad al creyente que va a morir ahogado. Es que va a morir ahogado. ¿Por qué? Porque vive las consecuencias de los demás. Vive las consecuencias de los demás. Es decir, tú estás en ese contexto, amigo, tú vas a morir, aunque muchos se salvaron, pero muchos verdaderos creyentes murieron. Es muy interesante aquella expresión de ese capitán. Esto no lo hunde ni Dios. Es que es una expresión muy impactante. No es que Dios quisiera hundir. No quiero desviarme mucho. Dios no quiso hundir aquel barco, no entendáis mal. De eso vamos a hablar esta mañana en la escuela dominical, que a veces las teologías tenemos unos conocimientos erróneos. ¿Cómo que Dios va a querer hundir un barco y matar a la gente? Que Dios no quería eso. Pero estamos en el mundo y en el mundo pasa cosas. Y este barco dio con un pequeño iceberg, la puntilla, pero un iceberg así de grande. Pues el barco vino abajo. No es que Dios quiso aquello. Pero ese hombre sí desafió a Dios. Esto no lo hunde ni Dios. Y el barco fue hundido. ¿Veis lo que ocurre? Volvamos acá. Hablamos entonces también de despertar. Renovar, restaurar y despertar. Y mirad lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Dónde está el texto? Despertar significa, es la idea de levantarse del sueño, es la idea de dejar de dormir ya, es la idea de volver en sí. Claro, volver en sí significa, a mí me hacen mención y me recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Que lo tenía todo en casa. El hijo pródigo lo tenía todo en casa, el amor del padre, tenía trabajo, tenía bienestar, pero quiso vivir su propia experiencia. Yo me retiro de mi familia y me voy. ¿Y cómo vivió? Lo malgastó todo, lo perdió todo, vivió muy malamente y entonces reaccionó y volvió en sí. ¿Será posible? Que, estoy interpretando, ¿qué tonto he sido? En la casa de mi padre, los trabajadores tienen de todo y yo aquí pasando hambre, que no puedo ni comerme las algarrobas del cerdo. ¿Esto qué es? Volvió en sí, se dio cuenta. Entonces el padre, que representa a Dios, ¿cuántos creyentes se alejan de Dios y luego vuelven en sí? Vuelven al redil. ¿Y qué es lo que hace Dios como padre? Siempre te va a recibir. Y cuando te recibe te pone mejor anillo, te viste, te restaura. Aunque los demás digan, mira este que se había perdido y ahora vuelve. Y esa tendencia también está. El hermano mayor siempre hay en toda la iglesia. Mira este, que se fue y ahora ha vuelto y ahora todo el mundo... Déjalo, que tú siempre has tenido todo, hasta con el Padre. Deja que vuelva, deja que se arrepienta, deja que venga arrepentido, que el Señor lo va a recoger, déjalo. Lo que pasa es que como ser humano siempre tenemos una tendencia, lo hemos dicho al principio, la tendencia nuestra siempre es a ver lo malo y no lo bueno. Es siempre fijarnos, mira, ahora la iglesia lo recibe, ahora la iglesia le... Volvamos aquí. Efesios 5. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Veis? Esto era un dicho que se estaba en el contexto social, religioso de Pablo, de la cultura. Algunos dicen que era un dicho, otros dicen, muy interesante, otros dicen que posiblemente era el texto que se utilizaba cuando eran bautizados la gente. Era como eso, era algo que tenía que decirse cuando uno era bautizado, ¿no? Despiértate tú que duermes. Es decir, es muy interesante porque es algo que ya había ocurrido. Recuerda que cuando practicamos el bautismo es un acto de fe pública de que alguien dice, yo he creído en Cristo. He creído antes, no en el momento. Tú en el momento lo estás confesando públicamente. Pues eso pasa aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que el contenido es una llamada de atención.
Pablo está llamando la atención aquí en la iglesia de los Efesios y a todos nosotros. Si tú estás dormido en las cosas de Dios, despiértate y te alumbrará Cristo. Claro, cuando uno mira el contexto de Efesios capítulo 5, saca mucho mayor información y dice, oh, ¿cómo? ¿Qué dice aquí? Dice el versículo 15, mirad, es un imperativo, mirad lo que dice el 15, mirad, dentro de este contexto dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, conociendo la voluntad de Dios. Versículo 17, no seáis insensatos, dice en ese contexto, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y versículo 18, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, que uno no sabe lo que está haciendo, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo, controlado del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que son advertencias que le hace Pablo a la iglesia y que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es la condición donde uno está, es la condición donde Dios quiere que esté. Por lo tanto, avivamiento es la marca de todo creyente. Cualquier etapa de la vida en la cual estemos pasando, Dios siempre quiere recuperarnos para vivificarnos. Donde haya una mayor vida de santificación, de oración, un mayor celo por las cosas de Dios, y terminamos en esta mañana. Mirad, lo que dije al principio, también quiero terminarlo con eso, ¿verdad? La tendencia natural del ser humano es relajarnos. Es muy difícil mantenerse siempre en la cumbre. Viene aquí a juego. La cumbre es muy difícil, porque uno tiene que subir y luego tiene que bajar. O sea, mantenerse siempre en la cumbre es muy difícil. Por lo tanto, la propia naturaleza, esa lucha interna que tenemos, nos hace relajarnos en las cosas de Dios. Y llega un momento que tú estás relajado. No tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de participar de esta actividad, no tengo ganas. Uno se relaja, ¿verdad? Y necesita, por lo tanto, recobrar vitalidad. Esa vitalidad solamente es gracias a la obra del Espíritu Santo. Así que busquemos más de Dios. No dejamos de buscarle y pidámosles a Él que nos ayude. Mira, y termino con un texto que me llamó mucho la atención, que se encuentra en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Es muy interesante porque mira lo que dice el texto. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Sigue diciendo ahora Juan, que está escribiendo esto, que lo dijo Jesús. Dice Juan, esto dijo Jesús, hablando del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Es muy interesante porque lo que dice Jesús y lo que dice Juan es una conjugación, una combinación. El que cree en mí, dice Jesús, según la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan entiende que lo que Jesús está hablando es del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la única obra de gracia que nos puede ayudar a recuperarnos en nuestra relación con Jesús. Por lo tanto, dice Juan que los ríos de agua viva es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo es lo que todo creyente necesita en su vida. Que Dios en esta mañana nos bendiga. Amén.